Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pensamiento Crítico. Bueno, y el día de hoy tendremos a Paulina Recalde, de Perfiles de Opinión, con quien vamos a hacer un análisis sobre lo que ya hemos venido haciendo, es decir, cómo se están moviendo las fichas en el tablero político ecuatoriano luego pues del anuncio del presidente de la República de que él prefiere hacerse a un lado para las elecciones del 2017 y la incorporación de la transitoria para que la posible postulación de dignidades sea a partir del 2021, me refiero a aquellas dignidades que han sido reelectas por 2 ocasiones. Así que le doy la bienvenida a Paulina Recalde. Paulina Recalde, primero, ¿era previsible que el presidente de la República patee el tablero de esa manera? ¿Tú ya lo veías venir o es algo que realmente cogió de sorpresa o tomó de sorpresa a todos? Hola Carlos, buenos días, gracias por la invitación. Yo creo que es un elemento del que hemos venido hablando meses atrás, en relación a el deseo seguramente contrariado durante algunos meses del presidente de no presentarse en el próximo periodo. Digo contrariado por algunos meses porque sin duda alguna estratégicamente deben haber estado calculando, estimando, pensando si es que convenía o no que el presidente se abstuviera de presentarse en las próximas elecciones. De lo contrario, no habrían presentado las enmiendas. Evidentemente, la idea era dejar flotando esta posibilidad. Ahora, ¿por qué el presidente decimos que su deseo estuvo contrariado en algún momento? ¿Por qué no desearía ser candidato en el próximo periodo? Poniéndonos desde el punto de vista del líder, de Rafael Correa, de las cifras, del alcance, del nivel de adhesión y de reconocimiento que ha alcanzado en el país, siempre es deseable salir, digamos, por la puerta grande. Eso era complicado, o es complicado pensar que podía suceder si se presentaba a un siguiente periodo, el inmediato, y no obtenía los resultados de la campaña, de la elección de 2013. De una u otra manera lo ha mencionado en términos de su imagen, su reputación internacional incluso. Ahora, lo que ha hecho Rafael Correa no es otra cosa de ratificar lo que en un principio él tenía pensado, es decir, no participar en el 2017. Él como que cambia, o la coyuntura política lo hace cambiar en el discurso del 24 de mayo, si no me equivoco, del 2014, ¿o fue este año? Sí, después de las elecciones locales. Después de las elecciones locales, donde él ve cierto riesgo de la posibilidad en términos de continuidad del proyecto político y lo anuncia en ese informe. Es decir, contradiciendo su voluntad y su posición anterior. Ahora vuelve a lo mismo. El tema es, ¿por qué en este momento? Sí, yo creo que además es interesante el tránsito que ha tenido el discurso, ¿no? Es interesante porque de todas formas sigue poniendo de alguna forma la decisión en cómo está la oposición. Eso es interesante en términos estratégicos. Cuando hace el anuncio, él dice que la oposición está en tal momento, está con tantos bríos, ahí está restauración conservadora, ahí está articulación de figuras, se viene una amenaza tan complicada para el proyecto, de esto en palabras del gobierno, que es necesario que él haga una consideración de esta naturaleza. Ese es el discurso de partida. Ese fue el discurso de mayo del 2014. Es decir, se busca de alguna forma cerrar filas alrededor del proyecto, anticipando que es necesario poner todo el equipaje en este tema, de manera que se cuide, se preserve la amenaza del proyecto. Ahora, cuando se anuncia que el presidente Correa no será el candidato, es interesante que nuevamente colocan la oposición, porque lo que dice es, está tan mal la oposición, está tan poco articulada, veo que tienen tan poca solidez, no lo dijo exactamente en estas palabras, pero eso quiso transmitir, que entonces no es necesario que vaya yo. Es decir, de alguna forma, el primer intento es de cerrar filas alrededor del proyecto, porque esta oposición articulada la amenaza, y en este momento, en cambio, relájense, quedémonos tranquilos porque están en tal situación que no va a pasar. Y nuevamente coloca el peso en la oposición cuando dice, si no se portan bien, regreso en 2021. Es decir, eso es una serie de guiños y una serie de formas de concentrar en la oposición el hecho de ir o no ir. A ver, el presidente maneja muy bien la comunicación estratégica con mensajes claves. Es decir, el momento que él en mayo anunció esto, tenía 2 estrategias a mi manera de ver, y te lo pregunto para ver si coincidimos. Una estrategia fuera de Alianza País y otra estrategia al interior de Alianza País. Es decir, recordemos que la elección de febrero del 2014 hubo
remeció las estructuras de Alianza País, el propio presidente lo dijo, había surgido una especie de aburguesamiento, le ganamos a todo el mundo, el resultado fue que en el 2014 no se le pudo ganar a todo el mundo, claro que son elecciones territoriales, pero que pesan en un momento dado, porque eso permite construir estructura política, base política a lo largo y ancho del país, y el otro tema fue al interior de Alianza País. Señores, ustedes no están haciendo bien la tarea. Ese jalón, esa estrategia al exterior y al interior le funcionó durante todo este tiempo que hoy le permite decir, señores, hoy el reto es de Alianza País para cohesionar y consolidar el proyecto político sin Rafael Correa. Lo que pasa es que en ese momento había un doble mensaje, ¿no? Recordemos que la salida de las elecciones locales significó no solamente un golpe para los candidatos que perdieron en las distintas ciudades, para el oficialismo en general, sino que yo diría que tuvo un costo político para el propio presidente, en la medida en que se puso al frente, totalmente al frente de esta campaña a nivel nacional, arriesgando más de lo que uno podría estimar que era necesario que arriesgara un presidente. Él, digo yo, con plena conciencia del costo, del riesgo que estaba asumiendo, entendió que había habido una afectación, un costo político. Era mostrar por primera vez que no solamente país, sino que Correa había perdido frente a algunos actores a nivel local. En este sentido, y con este antecedente, ¿qué es lo que hace él cuando da el discurso? Por un lado, esto que había anticipado, de alguna forma buscar que la población cerrara filas alrededor del proyecto, diciendo, miren que esto está amenazado, miren que esto puede tener un punto de quiebre, por un lado eso. Cerrar filas, además, convocando a frenar a una restauración conservadora. Me parece que ese mensaje en estricto rigor no tuvo adhesión, no despertó esta emoción que podrían haber deseado. Pero por el otro lado, también él, con esta posición de voy yo otra vez, lo que estuvo tratando de señalar es, ojo que no me han derrotado, ojo que no salgo debilitado, sigo tan vigente y tan potente que incluso voy otra vez. Entonces me parece que todos esos elementos quisieron fijarse en el discurso. Y un tercero es que a partir de que este anuncio se da al del presidente de la posibilidad de una reelección, recupera la posibilidad de fijar agenda. Porque para todos es claro que una vez que se hizo este anuncio, todas las decisiones, todas las reflexiones empezaron de alguna forma a gravitar hasta este momento en relación a va, no va. Esto significó que a nivel de Alianza País, los cuadros que tenían o tienen interés en ser promovidos o en colocarse, se abstuvieron, quedaron en stand-by durante un periodo bastante largo. Pero eso creó más unidad dentro del movimiento, es decir, porque el presidente dijo, a ver, él utilizó estratégicamente su capital político, en el sentido es, primero, el momento que digo, reviso mi decisión preliminar y voy el 2017, creó una agenda de discusión. Creó una agenda de discusión en la oposición política y los tuvo concentrados. Y por otro lado, ese alón de oreja al interior del movimiento país permitió que de nuevo se recupere esa unidad que había antes y que se había perdido. No sé, yo creo que siempre en una organización política esto va a ser dinámico, va a haber un momento de solidez, un momento de relajamiento. Y creo que si en ese momento cerraban todos filas y se trataban de mostrarse más articulados, porque además, ojo, que después de las elecciones locales los retaron dentro y fuera. Los retaron en el sentido de qué alianzas se tenían que haber hecho y cuáles no. Me acuerdo que en aquel momento incluso González reclamaba o señalaba quiénes de ellos cometieron errores y por qué ellos tenían las autoridades locales electas que el país habría deseado. Ese es un momento, sí, cerrar filas a la salida de las elecciones locales. Luego viene el pronunciamiento del impuesto a la herencia y a la plusvalía. ¿Y por qué cito esto? Porque parece ser que en ese momento nuevamente los tomó desprevenidos, tanto a la fuerza política que creía tener Rafael Correa, cuanto a la fuerza política o de soporte que creía tener Alianza País. Y es a raíz de esto que nuevamente, después de las movilizaciones y esta advertencia, vuelven a articularse. Es decir, dejan este momento de haber estado un momento relajados, vuelven a articularse. Incluso Ricardo Patiño vuelve al frente político y otras varias figuras, los ministros se ponen nuevamente a hacer política. Un segundo momento. Viene este tercer momento en el que todos están incluso en las redes diciendo todos somos Rafael, en la medida en que están apoyando esta decisión, están blindando a partir de la Asamblea, pero todos sabemos que detrás de todos somos Rafael, en la medida en que el presidente dice no va, yo diría que el hashtag es todos queremos ser Rafael. Que es muy distinto.
este momento varias figuras, y con razón, es decir, esto no Pero es... eso es legítimo, que la gente quiera, Con pues, razón. aspire a ser candidato a la presidencia es legítimo. Pero vamos al punto de quiebre que habías mencionado con el tema de la ley de herencia y plusvalía. Luego de eso se origina en este panorama político un punto complicado para Alianza País y para el propio presidente de la República. Hubo las marchas, a tal punto que el presidente de la República, que estaba afuera, dijo, bueno, regreso y me encuentro con un gobierno timorato, con un movimiento con miedo, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué pasó con la oposición luego de eso? Porque como que fueron de más a menos. Es decir, hubo un movimiento en las calles que comenzó a generar y a construir tensión, pero eso se fue debilitando. ¿Fue más un movimiento estratégico de la oposición política o la ciudadanía que en un momento dado salió, se retira al ver que hay sectores políticos partidistas con intereses al 2017 que quisieron capitalizar esa reacción ciudadana? Yo creo que este relato que hemos hecho del oficialismo lo podemos hacer también de la oposición y tomando los mismos momentos. El primero, que es a raíz de las elecciones locales, me parece que sin duda alguna se marca un hito de fortalecimiento de la oposición en la medida en que figuras locales se articulan y Guillermo Lasso sigue con presencia. Luego, a través del anuncio de la posibilidad de la reelección, esto se vuelve una bandera de batalla para Guillermo Lasso específicamente y se ha mantenido durante todo este tiempo con eso. Es decir, le ha permitido estar vivo sin tener una gestión política, porque no es una autoridad electa en este momento. Este siguiente momento, el de la impuesto a la herencia y a la plusvalía, sin duda alguna fue el momento más relevante de presencia fue el pico y más demostración alto de fuerza de todas estas figuras. Guillermo Lasso probablemente con menos relevancia, pero sí las figuras locales articuladas. Segundo momento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Evidentemente, varios de ellos lo que mostraron fue un repliegue estratégico hasta mirar que si Correa finalmente va o no va como candidato. Ahora, sin duda alguna, veremos después de la aprobación de las enmiendas, habrá algunos pronunciamientos alrededor de cómo se aprueban, pero sin duda alguna ya tendremos más luces sobre la articulación de estas figuras y sobre la presencia, porque van a tener que renovar el discurso. Es decir, Guillermo Lasso no va a poder seguir hablando de la reelección y de las enmiendas. Pero ese reposicionamiento va a ser complicado para la oposición política. Por eso es que el giro estratégico que acaba de dar el gobierno tiene efectos en el oficialismo y en la oposición. En el oficialismo, ¿por qué? Porque el giro estratégico significa poner en cuestión la continuidad de la revolución ciudadana más allá del correísmo, sin desconocer que el presidente pueda seguir teniendo un nivel de endoso y pueda ser una figura política gravitante, pero una cosa es con una figura de esta potencia en la papeleta y otra cosa es cuando no está. Correcto. Y por el otro lado, la oposición va a tener que dejar de referirse a Correa. O sea, la oposición tiene una tarea complicada porque tiene que reposicionar, porque durante muchos años ha tenido un discurso, durante mucho tiempo ha tenido un discurso que hoy queda sin piso, independientemente que hoy están solicitando el archivo, etcétera, etcétera, pero eso, el momento que ya esté aprobado, tiene un efecto de tiempo que va a diluir ese discurso y tendrá que buscar otro discurso. Pero vamos a Alianza País. A ver, se habla el presidente de la República en Twitter, ha dicho Lenín Moreno, Jorge Glass, Pepe Serrano, Doris Solís, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que de acuerdo a las encuestas y las cifras de una u otra manera harían concluir quién podría ser el designado para la candidatura del 2017. Y en ese sentido se presentan dos figuras dentro de Alianza País, Lenín Moreno y Jorge Glass. El tema es, cualquiera de los dos es capaz de nuevo de lograr esa efervescencia que tenía Alianza País, no te digo en los inicios, pero sí en las elecciones pasadas. A ver, respecto a lo primero, el presidente cada día dice dos nombres más. Y es curioso porque, claro, los medios en la primera mención, entonces hicieron un perfil de ellos y luego aparecen dos nombres más. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente? Yo diría que está haciendo dos cosas. Lo primero, está dando la imagen y la señal de... Somos tantos que un día digo unos nombres y otro día puedo añadir más porque la diversidad de potencia en la Revolución Ciudadana es tal. Pero también al interior de Alianza País es casi como decirles a todos, todos son mis hijos queridos. Es decir, no está señalando ni ungiendo Te dije que el entrada. presidente es un experto en comunicación, pero el tema, lo cierto es que las encuestas mandan en ese sentido. Es decir, el 2017, el que tenga las cifras es el que tiene que ir. Claro, y en este momento las cifras, incluso las que tenemos, no dejan de ser absolutamente provisionales. ¿Por qué? Porque por un lado, sí, evidentemente, yo diría que
el nivel de aceptación y las cifras que tiene en este momento Lenín Moreno están por encima del resto de figuras de Alianza País, pero con una condición especial, que está lejos de la escena política cotidiana. Entonces habrá que ver qué pasa con sus cifras y qué pasa con su perfil una vez que vuelva a tierra. Vuelva a tierra en la medida en que en este momento y que comience con la cotidianidad del discurso político. Exactamente. Entonces me parece que hay que ser muy enfáticos en este tema. En el caso de Jorge Glass, en cambio, hay que decir que las cifras que tiene en calificación a la gestión de vicepresidencia son positivas, que tiene una posibilidad en credibilidad y en nivel de simpatía, pero que no obstante, a diferencia de Lenín Moreno, no tiene una agenda que permita generar una adhesión emocional como la que en su momento generó ¿No él. tiene una agenda? ¿A qué te refieres específicamente? Bueno, una cosa es trabajar con discapacitados y otra trabajar con la matriz, cambio de matriz productiva. Es complejo, por cierto. Sin duda alguna. No puedes manejar las sensibilidades que en una cartera que, digo, con esa agenda y con la otra. Entonces, este momento, Glass tiene buenas cifras, es bien calificado como vicepresidente, pero ¿alcanza como para pensarlo como candidato a la presidencia? Ahora, el tema es que si Glass pretende ser candidato a la presidencia, tiene que comenzar a migrar de esa imagen de funcionario vicepresidente a líder político capaz de transformar. Y ahí es donde Glass ha fallado en los últimos tiempos, si es que tiene realmente aspiraciones a ser candidato a la presidencia. Ahora, otro punto, porque me dicen que ya estamos terminando el tiempo, es, a ver, pero con Lenín Moreno parecería que hubo dudas al interior de Alianza País para que haya tenido que Lenín Moreno mandar un correo electrónico que Ricardo Patiño lo hace público en términos de la lealtad al movimiento y de que si va Lenín Moreno a la candidatura a la presidencia lo iba a hacer con Alianza País, significa que había alrededor de esos grandes signos de interrogación. Bueno, eso tiene un antecedente, no olvidemos que tiene el antecedente de que Gustavo Larrea había hecho días atrás el anuncio que desde su fuerza política eran ellos quienes estaban proponiendo que sea Lenín Moreno el candidato a la presidencia. Eso tiene ese antecedente. Pero eso se venía escuchando mucho antes de que Gustavo Larrea haga esa declaración. Había sido más insistente en las últimas semanas, pero es probable que eso haya marcado la necesidad, no sé si de Lenín Moreno o de país, de sacar esto a la luz. Lo que sí va a ser evidentemente fuerte, complicado para cualquiera de los actores de Alianza País es el hecho de que Rafael Correa siga en gestión durante este tiempo y siga haciendo pronunciamientos y se refiere a cada uno de los posibles candidatos de distintas formas, y eso lo veremos, porque es muy difícil pensar en un Rafael Correa que no sea candidato, pero que deje de ser además voz de país. Ahora, esta jugada estratégica de Rafael Correa, al último, y con esto terminamos, Paulina, en el tema de la transitoria, saca de escena a algunos asambleístas, y sobre todo de la oposición. Lo saca a Páez, la saca a Cintia Viteri, y saca, si no me equivoco, a Lourdes Tibán y a Gilmar Gutiérrez y a otros más. Igual saca de ellos. Es decir, debilita la lista, las posibilidades de asambleísta de la oposición, pero por otro lado, la debilidad electoral de Alianza País, y dicho también por el propio presidente, es la asamblea al 2017. Es decir, ahí va a estar realmente la joya de las elecciones para el 2017. Ahí está el escenario de gobernabilidad para cualquier actor, sea presidente, alguien de país o sea alguien de la oposición, pero con la posibilidad de que varias de estas figuras relevantes como las que has mostrado ya no sean candidatos, se pone a prueba el peso de la organización política, tanto país como la de las otras organizaciones de oposición. Paulina Recalde, muchas gracias. Qué disciplinada que es Paulina con el tiempo. Muchas gracias. A propósito, vamos a hacer un debate entre tú y yo sobre quién va a quedar campeón de fútbol en este año. Yo digo que Emelec, tú dices que Liga de Quito, nos queda un partido todavía y los podemos pasar y tú me regalarás la camiseta del Emelec. Bueno, esto fue Pensamiento Crítico. Excelente fin de semana, amigos televidentes. Nos vemos el día lunes. Soy Carlos Rabascal.